Este es Singapur en 2003. Lucas, lleno de curiosidad, siempre está observando al lagarto que tienen en casa. De hecho, ¿cuántos ojos más están observando a su alrededor? Además del padre del niño. El lagarto que vive en el paisaje virtual también observa todo lo que sucede frente a él. El padre tiene razón, ya sea en espíritu o en persona. Todos anhelan un espacio de vida más amplio, precisamente para expandir el radio de actividad. La gente sigue construyendo el metro en la ciudad, pero por alguna razón, el túnel en construcción, que estaba en pleno apogeo, de repente recibió la orden de detenerse. Los trabajadores realmente no entienden por qué abandonar un túnel en buen estado. Parece que el único beneficiario de la suspensión de la obra es solo un visitante inesperado en la oscuridad. El tiempo pasa, los años vuelan, y después de varios años de la suspensión del túnel, Lucas, que ha sufrido un cambio familiar, solo tiene a su lado a su madre Irina, llena de melancolía. Al despedirse de sus sentimientos, ella ha reemplazado los adornos de la mesa por modelos de automóviles. La cicatriz en su espalda es la marca que dejó aquel accidente automovilístico. La cicatriz de Lucas es tangible, pero la herida de Irina está enterrada más profundamente en su corazón. Su esposo ya los ha dejado, y él debe salvar a esta familia envuelta en tristeza. El sensato Lucas también espera que su madre pueda ser feliz, pero sonreír no es algo fácil. Jenny, que participó en la selección del equipo de baloncesto de la escuela, no logró pasar la prueba. No es solo que los estudios no vayan bien, lo que realmente desanima a Jenny es que su padre, al llamarla para consolarla, ni siquiera sabe en qué grado está. Quizás el metro de esta ciudad sea testigo diario de innumerables historias de personas olvidadas. Y Aileen siempre recuerda aquella tragedia durante sus viajes al trabajo. Afortunadamente, la línea circular puede sacarlo de sus pensamientos, dado que las averías del metro son frecuentes. Boson no se libra de reprimendas, pero cada vez que se celebra una reunión del departamento, solo obtiene la respuesta de que hay falta de fondos y que el sistema es obsoleto. Además de solicitar fondos, no tiene una mejor solución. Quizás todos tienen sus propias frustraciones. Tero, que mantiene a su familia, siempre está ocupado hasta altas horas. Después de que Lucas se une a ellos, deben tomar el metro para regresar a casa. La línea circular que atraviesa de norte a sur es un refugio temporal para muchos en la noche. El tren avanza por un túnel insondable, a punto de llevar a los pasajeros hacia un destino desconocido. Centrados en sí mismos, aún no saben que en el profundo túnel hay un par de ojos que los ha estado esperando durante mucho tiempo. El pequeño ratón inocente fue la primera víctima. El ataque repentino causó daños al sistema de la línea circular y el monstruo que disfrutaba de su festín trajo grandes problemas al metro, incluso alterando las vías por las que circulaban los trenes. Pero cuando los pasajeros notaron que el tren aceleraba repentinamente, ya era demasiado tarde. El tren desbocado no se detuvo en la plataforma. Al ver que el tren no llegaba a la estación, el despachador informó de la anomalía a la supervisión de la empresa, que ya desconfiaba del sistema del metro. Chang Jiawen finalmente recibió la noticia que menos quería escuchar. Pero incluso si la empresa pudiera detectar la anomalía del tren, no podría controlar el tren descontrolado a través del sistema, en comparación con los adultos que estaban en pánico. Dentro del vagón, el más tranquilo era Lucas, que aún estaba en la escuela primaria. La velocidad del tren aumentaba cada vez más y las luces dentro del tren parpadeaban debido a las fuertes sacudidas. Esto no era una buena señal. Uno de los adultos rápidamente llamó al niño que miraba a su alrededor. Pero antes de que Lucas pudiera dar 2 pasos, el tren chocó con un objeto extraño, haciendo que todos tropezaran. Parece que este metro está completamente fuera de control. Ya había atravesado varias barricadas y entrado en un túnel cerrado. Justo cuando los pasajeros estaban a punto de perder el equilibrio, el tren, avanzando entre chispas, finalmente fue detenido por un obstáculo en el camino. Después de un trayecto lleno de sacudidas, el sistema de anuncios seguía transmitiendo mensajes de emergencia. Jenny, que poco a poco se calmaba, rápidamente encontró el botiquín de primeros auxilios para ayudar a los heridos. Afortunadamente, las personas no fueron heridas y la prioridad, establecer contacto con el exterior pronto. Gavin y el supervisor del sistema, Ash Shin, llegaron a un acuerdo. Este accidente era grave y era necesario enviar a todo el personal para rescatar pasajeros, pero para aquellos que estaban en el túnel abandonado, esto era insuficiente. Dentro del túnel, los teléfonos móviles sin señal.
El hombre de la camisa, sin saber qué hacer, decidió buscar una forma de salvarse por sí mismo. Sin embargo, no importaba cuánto golpeara, no podía romper la sólida ventana lateral, lo que llevó al hombre con gafas a burlarse del joven. Afortunadamente, Jenny conocía bien el metro, y al girar el interruptor de emergencia, abrió directamente la puerta lateral. En realidad, desde el punto de vista de Jenny, lo mejor era quedarse en el lugar y esperar a los rescatistas. Pero el hombre con gafas insistió una y otra vez. Los demás no pudieron decir mucho más, bajo la mirada de todos. El impaciente hombre con gafas desapareció gradualmente en la oscuridad. En el túnel oscuro no se podía ver nada, y el sonido de pasos solitarios resonaba en las vías. El hombre con gafas sacó su teléfono para iluminar el camino. Estaba convencido de que podría llegar a la plataforma más cercana, pero aún así, enfrentarse a un entorno desconocido inevitablemente provoca miedo, y los ruidos ocasionales que provenían del túnel lo sobresaltaban. No fue hasta que se dio la vuelta para revisar que se dio cuenta de la decisión que había tomado de actuar por su cuenta. Qué tonto había sido. El tren desaparecido hacía que la atmósfera de inquietud en el centro de operaciones siguiera fermentando. Boson, al recibir el informe, casi no podía creerlo. El sistema de operación del metro, bajo su supervisión, estaba lleno de tantas fallas. Debían apresurarse para rescatar a los pasajeros atrapados en el túnel abandonado. La vigilancia de las estaciones a lo largo del camino era actualmente el método de búsqueda más viable, pero ni los pasajeros ni el centro de operaciones le prestaron atención, el primero en estar en peligro. El tío de las gafas le contó a la servicial Jenny: no importa cuán malas sean las cosas, al final siempre pasarán. Solo Lucas, que estaba fuera del tema, notó el ruido afuera. El que gemía en lo profundo del túnel no era otro que el tío de las gafas, quien había salido a pedir ayuda, sosteniéndose el estómago. Luchaba por correr hacia el tren, y de vez en cuando miraba hacia atrás, como si algún monstruo fuera a atraparlo. Al escuchar los gritos de auxilio, todos se dieron cuenta de que el verdadero desastre apenas comenzaba. No se equivocaron, el tío de las gafas, sudando profusamente, ya había sido atacado dentro del túnel. Gritando que algo iba mal, Jigge rápidamente le indicó a Jenny que cerrara la puerta, pero incluso si podían aislar el peligro exterior, el tío de las gafas, que había perdido mucha sangre, no era un herido que pudiera ser tratado solo con un botiquín de primeros auxilios. Eileen, esforzándose por detener la hemorragia, realmente no entendía qué había en el túnel que podía herir al tío de esa manera. Solo con gasas no se podía resolver el problema. Si no llegaban pronto los equipos de emergencia, el tío no sobreviviría a esta crisis. Después de todo, el Centro de Control de Operaciones apenas había localizado la posición aproximada del túnel abandonado. Este túnel estaba ubicado debajo del antiguo hospital que fue demolido hace un año, y nadie sabía la razón por la que se abandonó esa vía en aquel entonces. Es muy probable que el tren esté allí, pero lamentablemente, el monstruo en el túnel no puede hablar. De lo contrario, podría confirmar esta información a los humanos. El tío de las gafas sabía que su fin estaba cerca, así que dejó su último consejo: pase lo que pase, nunca abran la puerta. Pero antes de que pudiera explicar qué acechaba fuera del tren, una gran boca repentina puso fin a su vida, agonizante. Parece que el tío ya no necesita explicar nada. Los pasajeros han visto claramente la crueldad del monstruo. Una sola persona no era suficiente para saciar su apetito. Con un rostro feroz, pronto se encontró de nuevo con la aterrorizada Jilin. El monstruo, cubierto de escamas y con colmillos afilados, parecía una bestia gigante que había viajado desde la antigüedad hasta la era moderna. Los pequeños humanos no tenían ninguna posibilidad de resistencia ante él, quizás porque el tío en su estómago aún no se había digerido por completo. El monstruo no tenía prisa por atacar. Silenciosamente comenzó a observar a las presas dentro del vagón. Habiendo vivido siempre en túneles abandonados, solía sobrevivir alimentándose de ratas. En este momento, con tantas opciones, parecía estar celebrando el año nuevo. Pero por alguna razón, entre todos los pasajeros frente a él, Lucas era quien más le interesaba. El monstruo se acercaba cada vez más al niño. Los pasajeros en el otro extremo decidieron sacrificarse por el bien común. El monstruo fue golpeado por un extintor. Enfureció instantáneamente, y no importaba cuánto intentaran escapar, no podían evitar su ataque. El joven de azul, que actuó valientemente, fue la primera víctima de esta masacre. Con el corazón aún agitado, Zero solo podía observar cómo los pasajeros que no sabían abrir la puerta enfrentaban su destino.
El tren se había convertido en el lugar más peligroso, y debían salir de allí. El monstruo estaba a punto de devorar a los pasajeros lejanos por completo, y si no se iban pronto, sería demasiado tarde. Sin embargo, para el monstruo en el charco de sangre, escapar no era tan fácil, pero incluso si las posibilidades de éxito eran mínimas, las personas en una situación desesperada no se rendirían fácilmente. Bosun, que estaba revisando las cámaras de seguridad, ya había notado una figura familiar, pero no podía comunicarse con el otro lado de la línea telefónica. Esto era precisamente lo que más le preocupaba. Jenny, que estaba fuera del área de servicio de señal, no podía responder a su padre. Afortunadamente, ya habían corrido bastante lejos, logrando al menos un pequeño respiro. En ese momento, el hombre de la camisa recordó que Lucas fue la primera presa del monstruo en el puente, y se preguntó si el niño llevaba algo de comida, que hubiera llamado la atención del monstruo. Sin embargo, en el bolsillo de Lucas solo había un coche de juguete, así que parecía que el hombre de la camisa estaba preocupándose de más. Deberían seguir avanzando, mientras no dejen rastro de olor. Pero no importa cuánto corran, no se ve rastro de la plataforma en lo profundo del túnel, debido a la imposibilidad de determinar la ubicación exacta. La propuesta de Bosen de enviar fuerzas armadas al subsuelo no fue aprobada, lo que lo dejó extremadamente ansioso. No tuvo más remedio que actuar solo. Antes de que llegara el amanecer, las personas exhaustas solo podían consolarse mutuamente en el túnel. Quizás la esperanza en el camino por delante sea escasa, pero detenerse significa perder toda la iniciativa. Los cuatro, renovados, finalmente se levantaron de nuevo, pero antes de que el hombre de la camisa pudiera dar un paso, notó algo extraño sobre su cabeza. Mirando lentamente, vio que en el techo estaba la criatura que devora personas sin dejar rastro. Pero antes de que el hombre de la camisa pudiera reaccionar, fue atrapado por el monstruo, y la indefensa Jenny no tuvo más remedio que usar su cuerpo para empujar al violento monstruo. La resistencia de la presa, sin duda, sorprendió al emocionado depredador, lo que brindó una buena oportunidad para que madre e hijo escaparan. Con el aviso de sus compañeros, ambos corrieron rápidamente hacia el fondo del túnel. En comparación, Jenny no tuvo tanta suerte. Afortunadamente, el hombre de la camisa no era alguien que temiera a la muerte, y su último esfuerzo le dio a Jenny la oportunidad de buscar un arma. Sin embargo, aunque el sistema del metro es anticuado, la artesanía sigue siendo muy buena, y no importa cuánto se esfuerce Jenny, no puede sacar la barra de hierro de la pared. El monstruo detrás de ella seguía acercándose paso a paso. Sin un arma adecuada, los humanos son solo carne picada en la tabla de cortar. ¿Acaso la joven Jenny realmente va a morir en el oscuro túnel? Justo en el último momento antes de que el monstruo lanzara su ataque, un golpe sordo interrumpió su acción. Jenny, que sobrevivió al peligro, se giró para mirar y vio que quien la había salvado de la catástrofe era su propio padre, Berson. Al ver al indescriptible monstruo frente a ellos, entendió que no había tiempo para explicaciones. Lo más urgente era no dejar que el monstruo codicioso se saliera con la suya. Con una resolución mortal, levantó en alto el hacha de bombero que tenía en la mano, esperando el próximo ataque del monstruo, quizás al darse cuenta del ferviente deseo de proteger a su hija. El monstruo, que antes estaba lleno de ímpetu, no volvió a enredarse, pero en realidad no temía a los humanos, sino que centró su atención en un objetivo de mayor valor. Parecía entender muy bien que, con solo presionar un botón, el niño frente a él no podría escapar. La mirada de Lucas hacia atrás lo convenció aún más, de que el objetivo humano que había estado observando día y noche ya estaba identificado. Sin decir una palabra, el monstruo se llevó al niño y huyó. No importaba cuánto Jilin intentara perseguir, no podía cambiar el hecho de la separación entre madre e hijo. Jenny, al recobrar el sentido, también se dio cuenta del propósito del monstruo, pero Berson, que intentaba detener a su hija, entendía muy bien que no eran rivales para el monstruo. Aparte de demostrar al mundo exterior la necesidad de aumentar los esfuerzos de rescate, realmente no había una mejor solución. En el pasado, él no entendía a su hija, pero esta vez, Jenny malinterpretó su sabia elección, que de ninguna manera era por cobardía o miedo a morir. Berson tenía razón. Nadie puede luchar contra el monstruo. Imparable, ya había llevado a Lucas a la parte más profunda del túnel. El coche de juguete que tanto le importaba al niño, también se había convertido en el juguete del pequeño monstruo. Sin embargo, Berson solo tenía razón en parte, incluso si pudieran evitar el contacto. El monstruo, que se movía rápidamente, no los dejaría escapar fácilmente. Antes de que Berson pudiera seguir a su hija fuera del túnel, un sonido familiar volvió a resonar junto a su oído. Cuando Jenny descubrió la puerta cerrada de la iglesia, Berson ya había tomado su decisión. Las personas en apuros siempre tienen que tomar decisiones, y la elección de Zero no fue diferente a la de Berson.
El coche de juguete en el suelo, sí, indicaba que había encontrado el lugar correcto. Lucas, quien fue capturado por el monstruo, seguramente estaba cerca. El esfuerzo de Berson también trajo un giro a la situación crítica. Jenny, que logró contactar con el centro de operaciones, finalmente pudo enviar el mensaje de auxilio. Cada momento ahora es una carrera contra el tiempo. Jilin examinó las instalaciones y el equipo dispersos frente a él, y comenzó a notar algo inusual. Al encontrar el generador, logró iluminar el oscuro túnel. Parece que los trabajadores de la construcción de aquel entonces se fueron con mucha prisa, ya que muchos equipos no tuvieron tiempo de ser trasladados. Realmente no podía creerlo. Después de llegar al final del túnel, todavía no había podido encontrar a su hijo. No podía aceptar que su hijo, que ya había pasado por el infierno una vez, estuviera nuevamente en una situación desesperada. ¿Por qué? Porque el cielo simplemente no nos deja en paz. Pero el lloroso Jilin evidentemente olvidó que en el mundo siempre hay un rayo de esperanza después de la oscuridad. Siguiendo la tenue luz de la linterna, finalmente descubrió, en la pared de roca del túnel, había también una cueva tosca, que no era una marca hecha por máquinas. Este lugar debía ser el refugio del monstruo. Al final de la cueva, había un conducto, y Jilin se sobresaltó por un pequeño lagarto en la pared. Pero cuanto más podía encontrar rastros del monstruo, más se confirmaba que había encontrado el lugar correcto. Efectivamente, el solitario y desamparado Lucas se escondía aquí. El niño, que había sobrevivido al desastre, apenas podía creer que realmente estaba viendo a su madre. No solo eso, el coche de juguete caído también regresó a su dueño original. Era el momento de enfrentar la última prueba. La madre y el hijo, escondidos detrás de una barricada, observaban cautelosamente la trayectoria del movimiento del monstruo. Enfrentarse directamente era absolutamente imposible, solo podían esperar el momento oportuno para actuar. Afortunadamente, el monstruo no prestó atención a las dos personas detrás de él, logrando así evitar el primer peligro. Pero como dice el refrán, puedes escapar una vez, pero no siempre. Si no hay presa en la cueva fría, entonces alguien debe haber invadido el territorio del monstruo. Antes de que la madre pudiera correr lejos con el niño, el monstruo que gruñía abajo regresó para atacar. Desesperado, Jilin rápidamente protegió al niño detrás de él. Jilin también podía darse cuenta de que no era la única madre en la cueva. Dado que el monstruo había sido distraído, deberían aprovechar la oportunidad para esconderse en el coche. Su juicio no estaba equivocado, incluso al abrir la puerta del coche. El monstruo no actuó precipitadamente. Aunque no tuvo tiempo de subirse al coche, el astuto Lucas pudo arrancar el coche por sí solo. Con determinación, Jilin le dijo solemnemente al monstruo que nada podría llevarse a Lucas, ni siquiera ese accidente de coche, y tú tampoco. Dicho esto, cerró de golpe la puerta del coche. Este acto fue sin duda una provocación para el monstruo, pero aunque sus movimientos fueron rápidos, la cueva espaciosa fue suficiente para que Jilin se escondiera antes de que el monstruo, enfurecido y avergonzado, pudiera atrapar a su presa. Entonces se golpeó la cabeza contra el tanque de combustible y quedó inconsciente. El impacto fue lo suficientemente fuerte. No solo se filtró diésel del tanque, sino que incluso uno se vio afectado. Pero al fin y al cabo, el monstruo tenía la piel gruesa y dura, y comparado con uno que tenía la pierna derecha atrapada, la situación era más peligrosa para el lado humano. Afortunadamente, una madre valiente no tendrá hijos que huyan justo en este momento crítico. Lucas usó piedras para atraer la atención del monstruo, pero al final, el niño no era el protagonista de esta batalla. Ansioso, uno entendía perfectamente que el viejo coche abandonado durante años no podía ofrecer seguridad al niño, incluso si el dolor agudo en su pie seguía atacándolo. A pesar de eso, tenía que levantarse y volver a la batalla. Sin decir una palabra, agarró la lámpara que tenía al lado. Aunque un solo golpe no pudiera detener al oponente, el diésel que se filtraba en el túnel era suficiente para causar un gran alboroto. No poder proteger a los niños no es propio de una buena madre. 1-0 arrojó la bombilla rota sobre el diario de viaje. De inmediato, el interior de la cueva se llenó de llamas, y el túnel cercano se convirtió en un mar de fuego. Los gritos de las crías rápidamente atrajeron a la madre lejos, mientras la madre y el hijo, que habían pasado por innumerables dificultades, se encontraban rodeados por el fuego dentro de la cueva. Cayeron exhaustos y se durmieron. Cuando los equipos de rescate los encontraron, ambos estaban cubiertos por una gruesa capa de ceniza. Afortunadamente, después de ser atendidos en el hospital, no sufrieron daños graves. Sí, los sobrevivientes finalmente lograron salir con vida, pero aquellos que se esconden tras bambalina todavía no han enfrentado el peligro que yace en las profundidades de la Tierra. Después de presentar el informe del incidente, Ah-Shin y Jiawen no podían creer que las autoridades superiores lo calificaran como un accidente de fuga de gas. Nadie le
dará una explicación a Jenny y nadie prestará atención al monstruo que duerme silenciosamente en las profundidades de la Tierra. Fin de la película. Esta obra es una rara película de ciencia ficción y suspenso de Singapur. Quizás el tema de los monstruos no sea novedoso, pero al combinarlo con los elementos del metro que conocemos, realmente resulta cautivador. ¿Acaso el monstruo subterráneo fue eliminado por el fuego? ¿Volverá a cazar humanos? Te invitamos a compartir tu opinión en la sección de comentarios.